Bueno, pues estamos aquí, volvemos de nuevo a las entrevistas y somos las guerreras de la menopausia, por si se os había olvidado. Y como siempre, pues está Elena Barcelona, que tiene su farmacia en Hospitalet. Tenemos a María Dolores, que está en Benalmádena, de próxima Torre Quebrada. Y yo pues tengo mi farmacia en Padul, en la provincia de Granada, y falta Paula, que no ha podido asistir a esta reunión. Y voy a dar paso hoy a María Dolores, que ha sido la que ha gestionado toda esta entrevista para que tenga su protagonismo porque se lo merece. Así que, María Dolores, te toca. Bueno, en primer lugar decir que yo tenía muchísimas ganas de entrevistar a Elena. Yo conozco a Elena, pues no sé si te acordarás, en una fiesta con tu madre, con tus tíos hace mucho tiempo. Yo tenía 16 años. En Guadalmar, que tenías 16 años, y he seguido toda tu historia y bueno, me parece que la entrevista puede ser apasionante. Qué guay. Lo primero que vamos a hacer es saber a qué se dedica Elena. Elena es psicóloga especializada en atención a la diversidad sexual y de género. Es sexóloga y terapeuta de pareja, experta en eróticas no normativas. Y también es activista trans a través de la formación y en una cuenta que se llama Un Café con Elena. Un café con Helen, sí, en Instagram. Un café con Helen, es sí. verdad, en Instagram. Y después trabaja en una asociación de apoyo positivo. Entonces, lo primero que te vamos a preguntar, Elena, ¿qué es ser trans? ¿Qué es una persona trans? Bueno, buena pregunta, porque muchas veces hablamos de ciertos términos sin muchas veces conocer porque no nos lo han explicado, con lo cual naturalizar ciertos términos y hablar de ciertos términos de base y desde el principio me parece como siempre muy positivo. Una persona trans es aquella que no se identifica con el género que le han dicho cuando nació o en la ecografía que le dijeron al nacer, ¿no? En base normalmente a los genitales, ¿no? Normalmente de pequeño en la ecografía ven un pene y dicen el niño. En mi caso y en el de mi hermano dijeron vienen dos niños, mi hermano está de acuerdo con eso, por eso él es un hombre cis, que hablamos de la palabra cis para todas aquellas personas que no son trans. Como yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el médico y soy una mujer, por eso soy una persona trans. O sea, una persona trans es toda aquella que no se identifica con ese género de partida. Que se tiende muchas veces a confundir con que no se siente identificada con el sexo o con el cuerpo, cuando en realidad hay muchas personas que están súper a favor de su cuerpo y se sienten muy conforme con su cuerpo. Tendría que ver más con una cuestión social o psicológica o emocional del género. ¿Y cómo fue todo este proceso hasta que has llegado a ser Elena? Un proceso muy largo, un proceso muy complejo, primero yo lo digo siempre en mis charlas, que digo, al final el género ha atravesado mi vida, ¿no? Primero para entender que me siento una mujer, luego para entender que el sentirme mujer ya me hacía mujer, luego para intentar verme como yo creo que se ve una mujer, que el resto me vea como el resto cree que se debería ver una mujer. Luego hacerme en esta sociedad vivir como mujer, que bueno, vosotras lo contaréis, no es fácil siempre. No. Y luego profesionalmente ayudo a otras personas a encontrar su género, con lo cual mi vida se ha visto súper influenciada por el género. En mi caso fue el darme cuenta, a los 18 me vine a Madrid, comencé como mi proceso, tanto social, que para mí creo que es de los que menos se habla y de los más importantes, de encontrarme conmigo, de poder comunicarlo a mi entorno, de llevarlo en familia y demás. Y luego pues mi proceso hormonal y mi proceso de varias operaciones y tal, hasta el día de hoy que estamos aquí y nada, y que estoy súper contenta conmigo misma y con el proceso que he llevado, la verdad. Jolín, qué interesante. Y entonces, estás hablando de que te has hecho tratamientos hormonales y entonces yo quisiera que nos expliques, primero, me gustaría saber cuándo llega ese momento, porque te esperas hasta los 18, tú ya tenías claro de hacía más tiempo que querías hacer esa transición. ¿Y cómo fue la cosa? Estoy sacando preguntas porque son tan interesantes. ¿Cómo fue ese paso en casa? Porque el primer día de exponerlo tiene que ser darte tu cuenta, asumirlo y exponerlo en casa. ¿Cómo fue eso? Creo que el darme cuenta y exponerlo en casa pasó antes de lo que yo misma recuerdo. Mi madre cuenta que cuando estaba embarazada de mi hermano y me preguntó si quería un hermano o una hermana, yo le dije una hermana para jugar a las Barbie y todo esto. Me dijo que se lo pidiera a la Virgen y yo le dije que no, porque la Virgen no cumplía milagros, porque yo le había pedido que me convirtiera en una niña y no lo había hecho. ¡Qué fuerte! Y mi hermano y yo nos llevamos 3 años, con lo cual entiendo que yo tendría 2, a lo mejor en ese momento. Así que lo comuniqué antes de yo ser consciente de
de nada de esto. O sea, que el darme cuenta desde siempre. En realidad, creo que muchas veces por miedo, por continuar en la misma ciudad, por ese entorno, muchas veces todos estos procesos se van atrasando hasta que tú ya vas haciendo tu vida. Y creo que yo aproveché mucho este paso a Madrid, empezar en una ciudad nueva y en un mundo nuevo para poder ser yo, para poder expresarme, y ahí comenzar un tratamiento hormonal de la mano de mi familia, pero bueno, como en todas las familias, pues tienen sus procesos también de aceptación y la mía no es una excepción. O sea que... Claro. Y entonces, si te produce ese cambio hormonal y te afecta tanto psicológico como emocionalmente, y entonces mi pregunta es, ¿tú te vienes a Madrid sola y desarrollas todo esto? O sea, ¿cómo te has enfrentado a esta guerra hormonal que yo como perimenopáusica no me entiendo ni a mí misma? Claro. ¿Cómo has vivido todo ese proceso tan intenso que ha tenido que ser para ti? Sí, y luego, bueno, es una segunda pubertad en algún punto, porque en realidad lo que estamos haciendo es provocar con esa hormona una segunda pubertad. Tenemos más herramientas porque de los 13 o 12 en la primera pubertad que tuve a los 18 en la segunda, pues esos 5 años yo creo que hacen. Sin embargo, hombre, no es fácil y se necesita mucho apoyo, necesitamos mucha comprensión, entiendo que vosotras también lo estaréis viviendo. Necesitas el cariñito de tu gente, claro, el apoyo. Por eso yo también desde mi trabajo también potencio tanto la idea de que llenemos nuestras vidas de gente, las personas trans. No solo estemos con un terapeuta. Está muy bien, claro, que me cuenten las cosas, pero vamos a intentar potenciar grupos de apoyo, a lo mejor entre personas trans, para tomarnos un café, una cervecita un viernes y que tu vida se llene de gente que esté viviendo el mismo proceso, porque sí que creo que en esto, pues como esta iniciativa tan maravillosa que tenéis, el escuchar a otras mujeres, a otras personas que puedan servirte de referente, es muy importante, ¿no? Entonces en ese proceso, pues en ese momento muy mal, porque... yo, todo esto estamos hablando del 2015, creo que en 10 años ha cambiado mucho la información que tenemos sobre mi colectivo, entonces en materia de diversidad y de atención, pues en 2015 sola en Madrid pues no era a lo mejor como tan fácil. Pero bueno, yo creo que ahí he tenido la suerte de tener una familia detrás que sí que me ha acompañado. De hecho, hablábamos del proceso hormonal, mis padres me acompañaban todos los meses, mi padre se venía de Málaga a Madrid a llevarme de la manita a la unidad de identidad de género del hospital, con lo cual yo siempre he estado como muy acompañada luego en ese proceso. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que te hacía? En este proceso depende mucho de la transición que hacemos. En el caso de las mujeres trans o aquellas personas con pene que queremos transicionar de forma hormonal, porque ni que decir tiene esto, es importante aclararlo, que no todas las mujeres trans elegimos hormonarnos y eso está bien y es maravilloso. En el caso de las que sí que decidimos, normalmente lo que hacen, ya que la testosterona es como la hormona más fuerte que encontramos, necesitamos un bloqueador de la testosterona y unos estrógenos. En algunos casos muy concretos también ponen progesterona. Pero en los casos más habituales suelen funcionar en materia de estrógenos, como esa hormona positiva femenina, si queremos decirle, y el bloqueador de la testosterona. Y en el caso de los chicos trans o aquellas personas con vulva que eligen transicionar, simplemente con introducir testosterona ya es suficiente. No necesitan un bloqueador del estrógeno porque la hormona es súper potente y de hecho ver las transiciones de chicas trans a chicos trans y en cuestión de meses la de los chicos trans despega a un nivel, la voz les cambia, la estructura ósea muchas veces. Una mujer que transiciona a ser chico trans. Sí, un chico trans. Entonces como le meten en la testosterona es más fácil. Claro. Con respecto, es más potente. Depende del tipo de transición, porque por ejemplo a nivel hormonal es mucho más potente la testosterona, pero por ejemplo en materia de cirugías es mucho más fácil conseguir una vaginoplastia que una faloplastia, que muchos chicos trans no se operan sus genitales por este mismo motivo. O sea, que depende un poco de dónde veas, tenemos más facilidad o más dificultad. Entonces, según el tratamiento que hagas, ¿el tratamiento hormonal es para siempre o puede que no? Puede que tengas que pararlo en algún momento. Hay personas que decidimos pararlo. Yo decidí pararlo porque el tratamiento que me dieron no era el adecuado para mí, sin duda. Y hoy en día he vuelto a retomar un tratamiento hormonal con el que estoy súper contenta. Pero en teoría, si tú lo continúas, sería de por vida. La diferencia es que aquellas mujeres que deciden realizarse la vaginoplastia le extirpan los testículos, con lo cual no producen testosterona, con lo cual el bloqueador de la testosterona dejan de producirlo. Tomarían estrógenos, pero aún así el tratamiento hormonal siempre en alguna medida va a ser de por vida, como en el caso de los chicos trans también.
Y también puedes tener sofocos. Y también, yo tengo sofocos. Fíjate. Mis pacientes no tienen muchas, he encontrado alguna que sí, pero yo sí tengo sofocos. Sí. De hecho, en casa nos peleamos por el abanico, por el tema de los sofocos, por distintos motivos, ya sea menopausia o hormonas, pero sí, de hecho he venido aquí y me ha dado un sofoco bastante importante. Y entonces, a nivel emocional, ¿qué cambio has notado? O sea, ¿has notado más ansiedad, cambio de humor, como somos las mujeres que nos ponemos, las mujeres cis, que nos ponemos como histéricas siempre? Sí. Irritabilidad, falta de sueño, ¿notas concilias esas mal? hormonas cómo actúan sobre ti? Sí, 100%. Depende del tratamiento hormonal también. Hay estrógenos más fuertes y estrógenos menos fuertes. Sin embargo, sí. Yo aquí soy un poco defensora de que las hormonas favorecen un poco esa desregulación emocional. A nivel de psicología yo lo trabajo mucho, pero no te convierten en otra persona. Sí. Yo normalmente soy una tía muy positiva y una tía bastante estable, con lo cual tampoco es que las hormonas de repente me dan depresión. Sin embargo, sí que es verdad que te ponen más emocional. Lo que suelo encontrar yo más en consulta es que la testosterona, en el caso de los hombres trans, genera más irascibilidad en cuanto a ira, agresividad. Sí. Y en cuanto a las mujeres trans es más nostalgia o tristeza. Es como, hablando mal y pronto, un poco esta sensación de estoy con la regla y estoy un poco como pachucha, mantita, quiero que me quieran un poquito. Como es un poco más esa tristeza y ese bajoncillo, sí que nos llega a dar más. Claro, por los estrógenos. Sí. Porque es que eso es lo que realmente se manifiesta en una regla. Exacto. La bajada de estrógenos produce, o la subida produce eso. De hecho, a nivel sexualidad, disculpa, los chicos trans, en cuanto se hormonan muchos chicos trans, en mi caso yo tomo varias pastillas al día con las hormonas. En el caso de muchos chicos trans, algunos tratamientos incluyen un pinchazo de testosterona cada 3 meses. Dicen que los primeros días del pinchazo están con la libido a tope de sexualidad, están como más contentos y más tal, y conforme va bajando notan que necesitan el pinchazo porque la libido les baja, empiezan a ponerse más tristones, empiezan a ponerse más tal, y yo ya sé que me toca el pinchazo, me dicen mis pacientes mucho. Claro. Qué fuerte, ¿eh? Y según tu experiencia clínica, ¿notas mucha diferencia entre tu proceso de transición a lo que se está haciendo actualmente? Totalmente. Además, en educación, totalmente. En todo, ¿no? Además es mi tema, el tema que suelo hablar. Siento que las transiciones han cambiado generacionalmente. Creo que antes, por una cuestión precisamente de educación y una cuestión social, la transición antes... Bueno, yo como me dedico mucho al activismo trans, yo me gusta visibilizarlo y yo digo mi nombre de antes, ¿vale? Pues porque creo que es importante esto de visibilizarnos y reconciliarnos con nuestro nombre de antes y nuestra identidad de antes. Siento que antes yo mataba a Enrique para poder ser Elena. Entonces mataba a Enrique, me iba a otra ciudad y me convertía en Elena. Claro. A nivel generacional esto pasaba porque muchas veces, muchas de nosotras nos dedicábamos al trabajo sexual, entonces para poder comer, que no se te note, para que no te peguen una paliza por la calle, o para esa educación necesito cortar con Enrique, operarme toda, cambiarme toda y ser Elena. Lo que empiezo a descubrir es que cada vez transicionamos antes, no tenemos que irnos a otras ciudades, el hecho de que nuestras familias nos acojan en nuestra nueva identidad hace que no me tenga que ir a las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, a otros países para poder quedarme en mi ciudad de origen, y ya no mato a Enrique para ser Elena, sino que me voy despidiendo de Enrique como de un buen amigo. Y me voy encontrando con Elena. Psicológicamente es mucho mejor. Y guardamos más respeto con nuestro yo de antes, porque siento que antes nos avergonzábamos más de lo que yo era antes, y siento, y este es un poco mi lucha personal en mi trabajo, siento que nos debemos mucho, yo le debo mucho a Enrique, entonces no puedo matarle y olvidarme sin más, porque gracias a Enrique, por lo que luchó esta Elena. En cierto modo eres como un poco afortunada porque has podido vivir las dos personalidades, ¿no? En mi casa siempre hablamos de Enrique, hablo en tercera persona porque siento que ya no soy yo, pero sí que hablamos de él y hablamos de él con cariño, creo que es importante. Y otra cosa, Elena, antes de hacer la entrevista estabas comentándonos lo del tratamiento que se da para, ¿cómo has dicho que se llamaba? Que se me ha olvidado el nombre. El de que das las hormonas antes de... el bloqueador de la pubertad. El bloqueador, no sé, de la pubertad. Y me resulta súper interesante porque has dicho que hay una serie de cosas que son irreversibles físicamente, que no se pueden hacer, pero sin embargo, si se hace con tiempo, hay determinadas cosas que sí se pueden revertir. Y creo que es súper importante que las madres de hoy en día que vean que su hijo o hija
quieran transicionar a una situación determinada, tengan esa herramienta para que luego no tengas como una repercusión a nivel de esa nueva persona que estás creando. Aquí yo como terapeuta que muchas veces acompaño a familias, intento tampoco presionar a las madres, pero sí, es verdad, cuanto antes empieza con ese bloqueador, muchas veces menos avanza una pubertad que luego hay que transformar o revertir con, en muchas ocasiones, operaciones. En el caso de hombres trans, cuando tú le pones un bloqueador de la pubertad que es totalmente reversible en edades tempranas, no desarrollan un pecho que igual luego hay que operar. Independientemente de eso, yo creo que cada familia y cada persona tiene su ritmo y no hay que presionarse con transicionar cuanto antes porque cada persona tiene su proceso, ¿no? Pero sí que el tema de bloqueadores de testosterona se generó muchas veces polémica con el hecho de estáis hormonando a niños. Como visto de mala manera, ¿no? Sí, y en realidad un bloqueador de testosterona, un bloqueador de estrógeno, un bloqueador de la pubertad, llamémoslo así, es totalmente reversible y ya se daba anteriormente a estas chicas, a estas niñas que les baja la regla muy pronto y que esa reserva ovárica va a ir descendiendo en edades en las que nos planteemos ser madres. Me planteo como si yo fuera así. Bueno, puede serlo también. Sí, pero planteéis ser madre, esa reserva ovárica se va a ver muy afectada si a ti te baja la regla con 8 años. Claro. Además de los cambios que igual no estás preparada para sentir de que se te desarrolle el pecho con 8 años y demás. En esos casos, endocrinos muchas veces daban un bloqueador de la pubertad y decían, cuando te empiece a bajar la regla a las niñas de tu clase, vienes a verme y te quitamos la pastilla y te desarrollas sin más, simplemente retrasa. Pero en el caso de los niños y adolescentes trans que lo tienen tan claro desde pequeños, muchas veces se ha visto que ha favorecido muchas veces al concepto de autoestima. Al final, cuando tú tienes tan claro que te sientes chica, ir viviendo una pubertad que te acerca más a ser lo que entendemos como un hombre, que la espalda se te ensanche, la voz se te ponga grave, cosas que luego no se pueden revertir en muchas ocasiones, pues genera una gran ansiedad en adolescentes muchas veces. Fíjate lo que es una anatomía que si haces ese... Claro, te vas determinando ya. Claro, pero ese tratamiento te ayuda a que no pases a eso, que te sexuales a lo que estás buscando tú realmente, ¿no? Es súper interesante lo que estamos hablando ahora mismo. Sí, yo tengo pero aparte preguntas. es que hay muchísimo desconocimiento en ese aspecto. Porque Bueno, yo es como estoy darte, un mogollón de cosas que no sabía. que yo no lo sabía, es darte una oportunidad de reflexionar junto a tu hijo. Y Elena, ¿no te has planteado nunca ir, no solamente... Porque yo veo que estás como muy ligada al colectivo LGTBI, ¿no? Pero ¿tú no crees que sería muy interesante que en colegios normales, donde hay niños que están empezando a descubrir su sexualidad, que yo lo veo muy importante eso, tú entres como tal persona que le ayude a normalizar esa situación que por lo que te rodea y por la educación que tienes no lo veas normal y entonces ayude a que pues haya personas que sean chiquiticos y que estén viviendo esa misma situación y que haya una persona que venga de fuera y le hable de esta manera? Totalmente. De hecho, hemos tenido también mucha polémica con esto de poder entrar en los coles. Todavía es difícil. No me es puedo muy creer. La educación Es muy sexual difícil, es encuentro difícil. muchos problemas. Normalmente lo que solemos encontrar, bueno, damos nuestras charlas de educación sexual. Además, hablaba una compañera de mi asociación, nos contaba la idea de, ella por ejemplo, está muy en contra de que su hija, que es muy chica todavía, tenga teléfono móvil, a pesar de que todos sus compañeros tienen teléfono móvil. Ella quiere como preservar todavía ese tiempo, una decisión suya como madre. Vino la Guardia Civil a su cole, al cole de su hija, a dar una charla sobre redes sociales y sobre el teléfono, y a ella no la avisaron para decir, oye, se va a dar esta charla de esto. Llegó la niña a clase y tenía la charla y fue y sin más. Pero al día siguiente que fuimos nosotros a dar una charla de sexualidad y diversidad, tuvieron que avisar a todos los padres por si querían sacarlo. Y es como, ¿no? Y además hoy daba mucho del colegio y de ya, pero es tan importante. Hoy daba una clase y me decían, pero ¿no sientes que estás sexualizando a niños? Y yo decía, bueno, es que yo no soy Dios, o sea, los niños vienen con sexualidad y los adultos venimos con sexualidad y viene por parte de nuestra anatomía, nuestra biología y nuestra psicología, o sea, venimos ya con una sexuación que decíamos. Simplemente hablar de estos temas creo que es importante. Normalmente yo suelo acudir mucho cuando ven el caso de algún niño o adolescente trans, sí que tienden a llamarnos más. Claro. Se activa un protocolo en el cual normalmente
vamos a la clase a educar a los niños sobre este tipo de temas, para que no haya bullying, para que tal, pero en algunos casos que me ha gustado mucho, los profesores han dicho, no, nosotros se lo retransmitimos a los niños, pero queremos formarnos nosotros también, porque muchas veces siento bonito, sí. que el profesorado dice, bueno, que se enteren los niños y yo me voy a mi casa, y es como, no, los profesorados son los primeros que considero tienen que saber un poco para saber manejar o tratar este tipo de temas, porque son los que están tratando con niñas como yo en su momento, ¿no? Y otra cosa que te iba a decir, nosotras como cis, estoy pensando bien en el término, hemos tenido que romper muchas barreras, aún así seguimos rompiéndolas. Entonces, yo quisiera que nos dieses ejemplos de todas esas barreras que has tenido que romper tú. María Dolores, hablando de tu introducción, de cómo eso de las cocineras, que ha sido tan bonito. Sí, porque nació un café con Helen. Helen, me ha gustado mucho cuando he estado bicheando. Es una tu historia que Instagram. bonita, la es que es una puesta. historia preciosa Es y digo, supertierna. tenemos que decirle, menos mal que te has acordado, digo, Sí. tenemos que decirle que nos cuente porque me ha parecido súper entrañable. Es que esto viene también de que mis amigas se ríen de mí desde siempre, con todo el cariño del mundo, pero se ríen mucho de mí porque dicen que soy muy señora, que yo soy como tengo una identidad muy de señora, que soy poco niñata en ese sentido para mi edad. Y yo siempre cuento que cuando iba a campamentos de chicas y me mandaban a campamentos, yo tenía un dramón, me volvía siempre llorando a casa y era como muy duro porque era en esa edad, 13, 14 años, que mis amigas empezaban a tener novios en los campamentos. Entonces a mí me pasaba que no me dejaban entrar en las habitaciones de mis amigas porque si me dejaban entrar a mí, que yo era un chico, había que dejar entrar a los novios en los cuartos de las niñas, que era una cosa que no iba a pasar. Entonces me pasaba que con mis amigas que no podía entrar en las habitaciones para cotillear, lo típico que hacían en los campamentos de noche de discoteca, que es mentira, y todas nos pintábamos y nos arreglábamos. Yo no podía estar allí. En el cuarto de los niños con mi hermano y sus amigos, pues tampoco me sentía yo muy cómoda estando. Es que estaba en una dualidad grandísima. Y en esa dualidad de sentirme como muy rechazada y muy reemplazada, yo encontraba mucho refugio en las cocineras, en ese cuarto de cocineras de los campamentos, con esas señoras maravillosas que se ponían Rocío Dúrcal y La Pantoja de fondo y hacían un guiso. Y mientras estaban haciendo el guiso para el campamento, descubrí un momento de la mujer andaluza, que es muy típico, de niña, te pongo un café y vamos a hablar de nuestras cosas. Y ese momento me parecía súper guay de esas mujeres andaluzas mayores que normalmente se habían visto como muy relegadas a los cuidados de la casa, que no se las tenía muy en cuenta en decisiones políticas o en conversaciones como serias, muchas veces porque se dedicaban a sus niños, a sus nietos. En ese momento de niña, te pongo un cafelito mientras estos se pelean del fútbol en la sobremesa, y hablaban de cosas que hoy en día consideramos salud mental, salud sexual, menopausia. Claro, todo tiene título. Claro, y vemos la Que ellas importancia. hablaban con toda normalidad y hablamos creíamos de la que no importancia. hablaban. Y de repente es, mi niño tiene una discapacidad y mi marido no está colaborando y me siento mal, y mi hermana tiene depresión, y hablaban una serie de temas que me parece súper importantes poner en valor. Entonces, cuando abrí mi parte clínica de psicología, este momento no tanto de la bata blanca y vas a terapia, sino de niña, te pongo un cafelito y cuéntame, me gustaba mucho recrearlo, ¿no? Como este tipo Es de que eres muy espacio. cercana en Instagram. Sí, Sí, Qué estás guay. sentada en el sofá explicando las Claro. cosas y llega Qué el guay. mensaje. Eso gracias al chico también, Zabdiel, que me lleva a las redes, que es uno de mis mejores amigos. Entonces estamos allí de sí, pero que cafelito. comunicas muy bien, Sí, que eres muy llega mucho entrañable, mensaje. llega Muchas mucho, gracias, sí. qué alegría. Entonces, y otra pregunta, Sí. que yo ya estoy fuera de guión hace rato. Sí, me manda. Está Ya que no no sabemos me- ni cómo entrar porque las así demás. sabemos cómo vamos a Soy entrar. muy curiosa. No, yo me interrumpí, Elena, que ahora me toca a mí y ya está. Ahora háblanos, por ejemplo, de las diferencias generacionales. ¿Vale? Plantéate una mujer trans que tenga mi edad y que quiera hacer la transición, comparado con una chica actualmente que quiere hacer esa transición. Pero transición hoy en día, una mujer de tu edad con respecto a una Sí. mujer de la mía. ¿Cómo puede, qué facilidades tenéis vosotros? Porque yo creo que la sociedad ha evolucionado mucho. ¿Y qué problemas tiene una mujer de mi edad, por ejemplo, ahora mismo? Bueno, creo que el tema sobre todo es que no se ha visibilizado que hay mujeres que transicionan a vuestra edad. O sea, Que eso es... Eso a mí me ha chocado mucho. he atendido a una paciente y tengo casos de pacientes que tienen su matrimonio, sus hijos, y transicionan con 50 o con 60, con 40.
yo nunca me atrevería a decir que esas mujeres son menos mujer que yo por darse cuenta más tarde o más pronto o poder tomar la decisión. ¿Pero tú piensas que darte cuenta o que has estado reprimido por educación? Es que en terapia he visto de todo, personas que sí que siempre lo han sabido pero han estado reprimidas y personas que realmente se han dado cuenta a esa edad. Y en cualquiera de los casos creo que todo momento es bueno. Y luego también tenemos, con esto que hablábamos de, y que hago tanto hincapié, de venerar a Enrique y a mi vida de antes, sentimos que cuando transicionas a los 60, por ejemplo, toda tu vida de antes no cuenta. No, tu vida de antes cuenta. Ese aprendizaje que has tenido tu vida de antes imposible. cuenta. Y lo que yo he vivido como Enrique no es un tiempo perdido. O sea, yo transicioné a los 18. Lo que yo viví de que yo nací a los 18 también cuenta, también es válido, ¿no? Entonces, considero que cada uno tiene su proceso, su camino y creo que eso es muy de respetar y muy valiente porque tiene mucho estigma con respecto a la edad. Trato pacientes que incluso con 25, 30 años ya están planteándose es que empezar ahora es muy tarde. No, tienes una vida muy larga por delante. Claro. Muy larga y creo que también tenemos como mucha presión con respecto a ciertos guiones de vida. Tienes que encontrar pareja pronto, casarte pronto, tener tu casa, tener hijos y hay un punto donde estos guiones de vida, a veces las personas de mi colectivo tenemos que romper un poco con ello y ya está. Y si yo encuentro el amor de mi vida con 50 años, pues maravilloso, estaré guapísima de novia con 50 años. Que eso es lo mismo. Por supuesto. Total. Mira, yo sí te quiero preguntar una pregunta del guión porque además la veo fundamental y es que desde la oficina de farmacia, ¿cómo podemos nosotros ayudar a las personas que están en un momento de transición? Porque es difícil llegar. Sí. Yo tengo una chica trans y a mí me es muy difícil, jamás le he dicho nada. Y me gustaría abordarla un poco, decir, no sé. Sí, preparando el guión estuvimos hablando y decía que os quería contar una anécdota sobre este tema. Bueno, toda mi familia es farmacéutica, por eso lo conocemos, esto no lo he explicado. Entonces, la farmacia comunitaria me la conozco mucho desde que soy muy pequeña porque me he criado en ella. Yo iba a ver a mi madre a la farmacia allí con la bata, quedarme embobada con ella. Con lo cual sé con el poco tiempo con el que contáis los farmacéuticos muchas veces entre paciente y paciente, con una cola en la farmacia, todo el mundo viene a la misma hora, 2 de la tarde, estás cansada, se están quejando los de la última fila, se cuelan, en mitad de todo esto, ¿cómo atendemos a todo esto? Es que es la realidad de la farmacia comunitaria. Esa es la realidad, sí. En todo esto, yo siempre cuento que cuando empecé mi transición hormonal, a mí me recetan las hormonas, yo voy a mi farmacia y en la primera vez, ¿esta hormona qué es? No, pero ¿esto qué es? Y entonces de repente empezó como a bombardearlo delante de todo el mundo, en el mostrador y demás. Te quito toda la intimidad. Y yo allí como súper nerviosa. Imagínate eso. La semana siguiente voy a otra farmacia, también en mi misma zona, y de repente, claro, yo para ese entonces ya me maquillaba, me arreglaba. Tú me veías desde fuera y más o menos Elena, tú ya la veías. Sin embargo, en mi DNI ponía Enrique. Claro. Entonces, de repente, pasa la tarjeta sanitaria, me acuerdo, no se me olvidará nunca en la vida, si nos está escuchando, eres maravillosa y te quiero muchísimo. Era una chica jovencita, tenía el pelo así como rojo, me pareció como una chica como muy guay. Y entonces en un momento dado pasa la tarjeta sanitaria. Claro, las personas trans, lo decía en un congreso que fui la semana pasada en Jerez, a endocrinas y a ginecólogas. Cuando en nuestros datos aparece un nombre que no se corresponde, la primera que lo sabe soy yo. O sea, yo ya cuento con que tú estás leyendo a Enrique y no estás viendo a Enrique, ¿no? Entonces, que eso es una disonancia y que muchas veces el profesional sanitario no sabe qué hacer, es algo con lo que yo ya cuento. Con lo cual no tengamos miedo a parecer que no tenemos todo el control de la situación y que no sabemos qué hacer, porque no sabemos qué hacer y eso está bien visibilizarnos, ¿no? En este caso la chica me dice, ay, cariño, ¿tú cómo te llamas? Que me sale aquí un nombre súper raro. Entonces yo le dije, ay, me llamo Elena. Ay, perfecto, Elena. Pues mira, veo que tiene una medicación. Fíjate, con un minuto. Pues mira, Elena, veo que te sale una medicación que muchas veces no tenemos en farmacia, pero te sale una vez al mes. Si quieres, yo te la tengo aquí para que tú no tengas, tú vienes y ya te tenemos aquí tu medicación. Entonces, te abrió el mundo. El cielo, claro. O sea, es como, ya sabe que soy Elena, me lo va a apuntar en la fichita en tal, que tú ya eres Elena.
sé que tienes tu medicación, entonces no tienes que explicar todo el rato para qué es esa medicación, que a algunas personas les puede generar ansiedad. Yo hoy en día, obviamente, con otra seguridad y otra autoestima, yo llego y voy a por mi hormona y voy contentísima. Sin problema. Pero en ese momento, con 19 años, pues no es tan fácil. Y en 5 minutos, menos de 5 minutos, esa chica me ganó. Ni que decir tiene que toda mi transición fui con ella. O sea, Claro. Te da una tranquilidad increíble. Sí. Bueno, Elena. No, ya he acabado. No, pues te voy a hacer Ya he acabado, pero... una pregunta que queríamos preguntarte, porque tú nos puedes describir cuál es tu función dentro de, como psicóloga, que eres sexóloga. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? Si yo voy a tu consulta. Yo que soy muy inquieta, entonces yo he hecho de todo. Yo soy psicóloga general, yo puedo trabajar una depresión, cualquier tipo de problema relacionado con la salud mental, puedo trabajarlo. Sin embargo, la mayor parte de mis pacientes pertenecen al colectivo LGTBIQA+. Estoy especializada sobre todo en diversidad porque soy una persona del colectivo que atiende al colectivo y normalmente muchas de mis pacientes se sienten mucho más seguras conmigo porque saben que yo he vivido ciertas cosas. Luego, como soy una persona trans, una mujer trans, yo acompaño tanto a mi paciente trans en varios estadios y además es importante hablarlo. Le acompaño muchas veces en este acompañamiento, en el cuestionamiento de género, no sé de qué género soy o estoy dudando acerca de mi identidad de género, en esa transición les voy acompañando y luego también en tu vida como persona trans, que a veces no es fácil, ¿no? Y yo hago mucho trabajo también con las familias, para mí es muy importante el acompañamiento familiar y creo que esas madres y esos padres o esas parejas en muchas ocasiones tienen que poder tener su espacio sin la persona trans delante, de poder volcar miedo, llorar, patalear, mostrar dudas, porque muchas veces siento que eso lo volcamos con un niño de 12 años que es trans y que no tiene todas las respuestas y está bien que las tenga, ¿no? Entonces creo que los padres tienen que tener como ese proceso de poder verbalizar y visibilizar todos sus miedos y acompaño mucho esto. Y luego como sexóloga trabajo sexualidad en muchos ámbitos, el ámbito de la sexualidad que es tan interesante y es tan tabú. Eso es lo que queríamos preguntarte, si a tu consulta acuden muchas personas pues que quieren hablar sobre sexualidad. Eso es lo que queríamos preguntarte. Sí, muchas. Yo estoy especializada en diversidad, como decía, y también en eróticas no normativas. Explícame, por favor. Eso, erótica no normativa. Mi madre me va a matar por explicar eso que quiere. pero yo lo voy a explicar. Sí, claro. Son cosas especiales y eso a mí me tiene... Mi madre me va a matar. La erótica es todo aquello que nos atrae, todo aquello que nos excita, con lo cual las eróticas no normativas son aquellos gustos o morbos, por así decirlo, que se salen de lo culturalmente entendido como normal. Vale. Fetiches, cosas relacionadas con una a mí me sexualidad encantan no las tan... sombras de Grey y yo soy no normal. Pues eso es, exacto. Ahora fíjate lo que... Exacto. De hecho, esto que se trata del BDSM, esto que estás diciendo, tendemos a pensar que el BDSM nos acordamos de los 80 con los sofás de cuero y las máscaras y los látigos, que son maravillosos también, pero BDSM es cualquier tipo de práctica erótica donde uno juega a dominar a otro y ambos lo disfrutan. O sea, lo típico que vemos en las escenas de peli que pasa la chica por al lado y el chico le da como una cachetada en el culo, ya podría ser BDSM. O sea, que en realidad no hay que irse tan lejos para jugar a ese tipo de cosas, sin embargo no está tan normalizado socialmente. Me llegan muchos pacientes con gustos que se salen de lo normativo y que les cuesta aceptarlo. Y luego me vienen muchas personas diversas, con una sexualidad diversa, que muchas veces pues nos cuesta. Si no hemos recibido educación sexual acorde a aquellas personas cis heterosexuales, pues imagina una persona trans, ¿no? Vale. Pero sí que siento que es muy curioso que normalmente a mí me vienen, sobre todo en el caso de mujeres, me vienen por problemas de género o diversidad y después sale la sexualidad, más que el hecho de que las mujeres vengan por un problema de sexualidad, es decir, quiero sentir placer en mis relaciones sexuales. Vienen por un problema de autoestima y ahí de lado surge la sexualidad. Y en hombres sí. En hombres sí me vienen a consulta y me dicen yo quiero aprender a disfrutar de mi sexualidad porque quiero disfrutar. Pero Elena, por ejemplo, en la menopausia, ¿vale? sabes que la libido baja muchísimo. Sí. ¿Tú tienes mujeres que quieren recuperar el deseo? Sí. ¿Que lo pierdes? Sí, he tenido pacientes pierdes el impulso, a lo mejor eres capaz de llegar a tener deseo, pero te lo tienes que proponer. Sí, 100%. Es que es una cuestión de proponerlo. Exactamente, es una cuestión de... Yo me acuerdo la primera vez que yo hablé con ella de este tema. Nos reímos tanto. Y me decía María Dolores, digo, hombre, es que llega un momento en tu vida donde tú esto lo tienes que programar. Pero ¿y programar?
a vuestra edad y a la mía también. Claro, Sí, porque ay, luego menos mal, de vida menos que mal. llevamos, si no programa más lista. Claro, y luego también, Claro. imaginaos la típica pareja. Si tú no tienes que programar, Imagínate nosotras. Es que muchas veces se tiende a pensar que las personas jóvenes tenemos que tener ganas todo el rato y tampoco es una realidad. Me Claro. llegan muchos jóvenes a consulta diciendo es que yo no tengo tanto sexo como cuentan mis amigos. Digo, primero a ver si qué eso es cuentan. verdad y luego también ver si es normal o no. Y qué es normal y qué no es normal en cuanto a la libido, pero tendemos a pensar que el deseo es una cosa que nos viene y se va y no tenemos ningún es como una aparición de la Virgen y se fue el deseo. Claro, yo digo, Entonces, es que si no viene vamos a buscarlo un poquito. un poquito, me llega una pareja, es que después de 5 años juntos el deseo se han ido, se ha 5 ido. años, muy poquito, eso es lo que Y pasa. lo han visto irse Pues y lo han imagínate, hecho así. después de 30 y tantos años, ¿dónde está el deseo? Claro. Oye, vuelve. Claro, pero hay que trabajarlo. se ha ido. ¿Dónde ha ido? Hay que ir a buscarlo. Hola. Claro. Vente. Por eso es importante el hecho de plantearnos, trabajarlo y acercarlo y llamarlo. Claro. Creo que es muy ¿Y importante. tienes van más mujeres o van hombres que dicen que a lo mejor su relación de pareja ha cambiado el sexo y que quieren estar con su mujer, pero... Normalmente hombres. No, normalmente las son mujeres hombres. no pedimos placer sexual ni lo comunicamos. Venimos por Eso otros tiene que problemas. cambiar. Tiene que cambiar. Eso tiene que Normalmente en No este estamos, tipo no estamos de educadas Pues para ya eso. sabemos No. lo que tenemos que proponer. en este tipo de casos Es que habéis dicho vosotras dos. No, que, No, dilo. no, que es verdad que hay que cambiarlo, pues entonces lo que tenemos que hacer es una entrevista solo hablando de me sexualidad encantaría cuando para queráis. poder... Ahí tienes el fin de nuestra entrevista, que yo tengo ganas de exprimirte, pero Me tenemos encantaría. que respetarte también. No. Claro, porque yo creo que es uno de los temas más interesantes cuando hablas con una mujer ya en la perimenopausia. Tú te la llevas lo comentábamos antes, tú tienes nosotros tenemos todas consultas de menopausia y a los 3 minutos ya ha salido el tema del sexo. Claro. A los 3 minutos, sea de la edad que sea. ¿no? Además, hay un tema también de la edad generacional, y es que estas personas que están atravesando la menopausia, bueno, pues si hablo yo que con 28 años a veces he recibido una educación sexual castrante en algunas cosas, una mujer de 50, por un tema generacional muchas veces, ha recibido una educación 60, sexual vamos, muy yo es que no he castrante. recibido educación sexual. Claro, El super pop. Ni castrante ni sin Hay castrar. una cosa que te quiero preguntar, Elena. Es Enrique que abandonaste, pero ese Enrique está por ahí dentro. Siempre. Entonces tú tienes más impulso sexual que a lo mejor Elena. Que son una suerte, te quiero decir. Que son una suerte grandísima. no. Creo que aquí los tratamientos hormonales juegan una buena o mala pasada en función de cómo los apliques. El tema de los tratamientos hormonales en personas trans es muy complejo porque creo que no se ha estudiado mucho sobre nosotros y esto hace que... Pero se hace generalizado para... O sea, hay un tratamiento para mujer trans y para distintos porque Claro. se aplican hormonas Claro, distintas. esto ha ido cambiando mucho en muy poco tiempo. Lo que hablamos del 2015 al 2025, en 10 años se ha estudiado mogollón y se ha hablado mogollón. Cuando a mí me recetan mi primer tratamiento hormonal, a mí me recetan el tratamiento que a todas nos daban normalmente, y cualquier chica trans que esté escuchando sabe perfectamente, Climen y Androcur. El Androcur era el bloqueador de testosterona, que la Veneno tiene una frase maravillosa en Antena 3 del Androcur que te duerme la Cosita. Este Androcur lo que hacía es un tratamiento muy fuerte. A día de hoy solo se receta durante el primer año normalmente, ¿eh? Hay endocrinos de todo tipo, pero solo se receta durante el primer año media pastilla. Anteriormente se nos recetaban 2 pastillas al día durante, hay gente que ha estado 20 años con el Madre Androcur. mía. El Androcur donde cortas en la creación de testosterona. Entonces en los análisis a nosotras nos salía 0 de testosterona. Eso no es bueno porque nosotros también tenemos testosterona. Además, Vale. nosotros en la menopausia Tiramos de la testosterona. para tiramos poder de la seguir viviendo. testosterona para sobrevivir y tener... Cuando se habla de que mi amiga cis está ovulando y se habla de esto de uy, está muy cariñosa con el novio porque está ovulando, sube la testosterona y la Sí, luteína, claro, entre sí. otras, con lo Claro, cual la la luteína, libido por sube eso está mucho la más. sofo- Si tú a un cuerpo le retiras totalmente la se testosterona, puede. es castración química. Exactamente, justo estaba pensando en esa palabra. Es castración química. Y luego, claro, a mí, por ejemplo, en mi caso me dieron una solo de Androcur, porque en mi caso yo tenía falta de testosterona, naturalmente.
aquí, Dios, que y la biología. Claro, Dios te tenía ya me tenía ya tenía que escrita. salir Selena para adelante como fuese. Claro, pero igual que ha variado el mundo de las hormonas trans, es que en la mujer también ha variado mucho. Totalmente. Es que en la menopausia antes se trataba con una serie de hormonas que ahora no se trata. Claro. Ahora cambia Hoy en día, muchísimo. También. También. además, el estrógeno que tomábamos en aquel momento, que me recetaron en ese momento, era el Climen. El Climen es un anticonceptivo. Sí. Los estudios que había, un poco era como, a las mujeres cis le damos una anticonceptiva, pues a las trans 2. Y te Y ya aumentaban está. la dosis y ya Entonces, está. claro, 2. Sin Fíjate, mucho qué estudio. carga. Y todas dos. Y tú, Inflamadas, bomba. reteniendo líquidos de una manera horrorosa, cambios de humor increíbles. Y ahora estoy muy contenta con mi tratamiento, con mi doctora endocrina, que la adoro, también. Y yo ahora tomo, entre otras cosas, espironolactona. Eso La estábamos hablando espironolactona también antes. A sí. mí me encanta porque lo que corta es en la recaptación de testosterona. Tú tienes testosterona en tu cuerpo, pero no se te reproduce en los caracteres secundarios. Barba, ensanchamiento, vello corporal. Sin embargo, yo tengo testosterona en mi cuerpo. Yo puedo jugar con la libido. El deseo hay que llamarlo. Claro. Mucho menos que si no tomara ese tratamiento. Pero creo que esto que me pasa a mi padre con 60 años con la andropausia, que tampoco se habla, también Claro, le pasará. También le pasará. Pero vamos, fundamentalmente nos pasa a las mujeres. Sí. A los hombres menos. Ujú. Mucho menos. Entonces, bueno, creo que el saber jugar con tratamientos, por supuesto yo tenía muy claro que yo ya tenía mi transición hecha, yo no quería un gran cambio y una gran transformación porque yo ya era Elena, mi endocrina y yo decíamos que buscábamos velocidad de crucero, como un tratamiento una forma con el estable. que me sintiera cómoda, Claro. porque creo que en muchos casos las personas trans, a diferencia de otros tratamientos, no nos sentíamos fuertes para poder pedir un tratamiento acorde. Una persona con diabetes tiene efectos secundarios adversos en su tratamiento lo y consulta. lo expresa, y yo quiero un tratamiento y una atención sanitaria buena. Cuando yo planteo esto de que tengo una castración química de alguna manera, que no tengo cero líbido, una niña de 19 años, De verdad. lo que recibo es un poco como, bueno, tú querías ser mujer, es que las mujeres no aguantas, tienen ¿no? líbido, Una barbaridad. Qué fuerte. o no deberían tener líbido. Madre mía. Bueno, pues María Bueno, Dolores, es apasionante. porque estamos aquí. Como decís a mí, que Apasionante. no- Yo creo que te emplazamos a, si quieres, Por si te supuesto. gusta, Además ya sexualidad bestia, a o sea, una nueva confusas entrevista aquí, ya haciendo el loco. Una cosa sobre bestial. sexualidad, para que hablar de sexualidad. Hoy sí, es que es muy muchas interesante. mujeres- Cuando queráis, yo encantada. Nos ha encantado, desde luego. Muchas gracias. Las expectativas yo las tenía altas, pero Ha sido ha sido bestia. brutal. Y además brutal. tan natural, Y tan hemos aprendido tranquila. Sí, y te voy a decir una cosa, como dice Elena, hemos aprendido Qué muchísimo. guay. se nos Pues eso es lo abre más un mundo, importante. Es que eso un nos ha mundo, cambiado la sí. visión, porque tú tienes como una visión general. Como ahora hay tantísima etiqueta para todo, Sí. ¿sabes lo que te digo? Entonces, a mí no me da tiempo a asumir todas las etiquetas que existen en este mundo. Y colectivos muy asociados a la polémica. O sea, Sí. realmente se habla mucho de las personas trans en medios de comunicación Con polémica, sí. a través de la polémica Sí, todo el siempre a rato. través de Y la creo que el polémica. ser trans tiene una parte muy dura, que hemos hablado y hemos visibilizado, pero el ser trans también tiene un punto muy bonito, muy divertido en la transición de jugar a ser otra persona y a descubrirte y conocerte a ti. Una cosa muy chula que me dijeron en la última charla que fui en un congreso, me decían, yo nunca sabía de los trans y lo veía en medios de comunicación, dice, y me recuerda a mi sobrina. Es como, jo, qué guay, porque pensar Pues que lo los que- trans son esa marcianada y de repente... Lo que teníamos que hacer era ir a una de sus formaciones Sí. y Avísanos aplaudirle porque mucho, vamos a una porque es muy formación. bonito. Y no haces por Andalucía, no da. Sí, Sí. de ¿Granada? hecho, en Granada he dado mucho. O sea, Ella es de Granada, yo soy de cuando Granada, vayas, cuando avísala, vayas, porque ¿no? es que somos muy Porque frikis es de que las me llevo yo a formaciones. mis hijas. Es que yo considero que es lo que te digo, que entre tanta etiqueta nos perdemos y al final somos seres Claro. humanos. Y lo que tenemos que vivir es la sensibilidad de cada uno En la y la universidad, libertad que claro, tenga claro, cada uno, claro. ¿sabes? Y entonces es maravilloso que tú abras esta puerta porque ayuda a que la gente vea cosas que veía como extrañas, pues que en tu vida es tu Normal, día a día. claro. Qué guay. Lo mismo que la mía, pues que tengo hija y una persona que no tenga hijos, pues no entenderá. Total. Yo creo que la vida es tan maravillosa, de tanto color, Sí, que interesa pues empaparse qué de ese guay, colorido. sí, sí. qué bonito. Así qué que bonito. nada, ya sabes. Muchas gracias por invitarme y contar Ha conmigo. sido un para lo que placer necesitéis. Un total. placer total. De verdad que sí, ha sido un gustazo, Guay. Elena. Qué guay. Bien, Nada, muchas muchas gracias. Muchas gracias, Elena. guapa. Gracias a de verdad. vosotras. Si quieres seguir entrevistas tan interesantes y apasionantes como estas, no olvides para nada seguirnos en nuestro Instagram de Guerreras de la Menopausia y por favor, seguid a Un Café con Helen porque vais a disfrutar muchísimo. Muchas gracias.